presidente de la República cambió a su círculo más cercano y llegaron cuadros nuevos. Henry Cucalón, Sebastián Corral, las figuras más destacadas entre las incorporaciones. ¿Ha iniciado el régimen un giro de timón o terminaremos viendo solo un cambio de nombres, pero no de estrategias, no de acciones? Lo vamos a conversar con Guido Chiriboga, presidente nacional de Creo, asambleísta, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Buenos días, Guido, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, buenos días, ecuatorianos. Empecemos con esto. Creo hizo control electoral, y se lo pregunto porque se descubre un supuesto centro de cómputo paralelo y se habría registrado una manipulación en el sistema informático. Usualmente estas denuncias son manotones de ahogado y siempre terminan en nada porque las suelen hacer las organizaciones políticas que pierden, pero en esta ocasión la hace el vicepresidente del CNE. ¿Y qué van a hacer ustedes para confirmar o para desmentir este supuesto fraude? Bueno, la autoridad electoral ha sido quien ha llamado a la Fiscalía por este caso. La Fiscalía es quien tiene que determinar si el centro de cómputo que encontraron en una bodega, esto de verdad, Lenin, ecuatorianos, es de por más irregular. Y la autoridad electoral está ya tramitando, tanto la presidenta Diana Tamain como Enrique Pita, el consejero, han puesto las denuncias, la Fiscalía entró, y lo que necesitamos los ecuatorianos es claridad, no caos, sino transparencia. Y si se llega a determinar la irregularidad, ¿qué es lo que cabe? Tiene que contarse los votos para que prime la voz del pueblo en las urnas. ¿Pero qué votos? ¿Pues los del centro de cómputo paralelo o los votos de verdad? El centro de cómputo lo que alteraba eran las actas. Se cuentan los votos de las urnas y con eso se llega al resultado que fuere, pero el resultado que el pueblo eligió. Y eso es lo que nuestro presidente dijo desde el día 1 que va a respetar. Hablemos de lo que el pueblo eligió, de los resultados electorales. Hablemos de lo mal que le fue a Creo en estas elecciones. Usted es el presidente de esta organización. ¿Qué pasó el 5 de febrero que cosecharon tantas derrotas, Guido? Bueno, como Creo, tuvimos un resultado electoral. Tenemos hasta ahorita 26 alcaldías. Tenemos 36 adicionales que estamos en segundo puesto, muy cerca dentro del margen de error. Pero de esas 26 alcaldías, ¿cuántas son de Creo y cuántas en alianza? Porque nos terminamos confundiendo. Esas 26 alcaldías seguramente las reclaman también una media docena de organizaciones políticas también. Esa era una de las preguntas de la consulta, justamente, para eliminar esta cornucopia de partidos políticos y movimientos. Hay 272 partidos y movimientos, Lenin, en un país del tamaño del Ecuador, con 18 millones de votantes. No hay 272 diferentes posturas políticas e ideologías. Entonces tenemos que también las estructuras políticas concentrarnos en las ideologías que manifestamos. Por eso estas alianzas. Y prefecturas no alcanzaron ninguna. Eso es un fracaso, ¿no? ¿Ustedes lo asumen como un fracaso? Tenemos un resultado que sí le marca tanto al gobierno como al partido, y el presidente lo ha dicho con claridad y ha tomado también medidas y correctivos, porque lo que necesitamos es escuchar al pueblo, y para eso también aprovecho estas ondas para hacer un llamado una vez más al CNE a con claridad que haya el conteo de los votos en las urnas. Esas actas han dejado muchísimas dudas. El presidente Lasso dice: escuchamos al pueblo, escuchamos el mensaje, y luego inmediatamente casi cambia a su entorno más cercano. Recordemos lo que dijo el martes cuando reconocía la derrota en la consulta popular. Cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. Si juntáramos a quienes votaron a favor de las 8 propuestas y a quienes lo hicieron en contra, las demandas de todos son las mismas. Más seguridad, mejor educación, mejor salud, más trabajo, mejores empleos, mejores salarios y reducción del costo de la vida. Este gobierno toma este referéndum como lo que siempre fue: la oportunidad de escucharlos, de aprender e incluso de reconectar con ustedes.
Reemplazar funcionarios es apenas un primer paso, pero no representa realmente un cambio dentro de la acción gubernamental. Lasso decía hace un momento, debemos actuar en seguridad, en salud, en educación, en empleo. ¿Qué cambios debemos esperar entonces en estos sectores? Yo creo que el presidente de la República fue muy claro. Seguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos. Salud también está ahí en las necesidades que debemos de, como gobierno, en el caso del presidente, como asamblea, en el caso de los legisladores, garantizar para los ecuatorianos. Y para eso necesitamos unidad. Yo escuché la entrevista anterior y debemos mantener abierto siempre el diálogo. No puede ser que llamemos legisladores de otras bancadas a cerrarse al diálogo. Necesitamos poder escucharnos, así como el presidente indicó que escuchó la voz del pueblo el domingo con el resultado de las elecciones y ha tomado medidas y va a seguir tomando medidas para ir en el camino que el pueblo ecuatoriano indica. ¿Usted se sentaría a dialogar con alguien con quien ya ha dialogado antes y no obtiene ningún resultado de esas primeras conversaciones? Yo creo que no, por el pueblo ecuatoriano no hay que agotar las instancias del diálogo, porque lo contrario sería el caos. Pero siempre y cuando se vea resultados, se vea que no solamente hay el discurso del quiero reformar ciertas cosas, sino que se vea un proceso, una acción. Bueno, el presidente ayer, anoche, ha hecho cambios importantes en su gobierno, en su gabinete, en su círculo de asesores. Entonces tenemos un presidente que escucha, que está abierto a los cambios y que va a llevar el Ecuador en el camino de la prosperidad y del bienestar, entendiendo que las necesidades de los ecuatorianos van en la línea de, como el presidente Lasso lo dijo, seguridad, salud, educación, obras. ¿Esto significa que el gobierno reconoce que en esos sectores ha fallado? Bueno, yo creo que en los primeros 21 meses del gobierno, el presidente Lasso ha hecho un trabajo espectacular en ordenar las finanzas públicas. Cogió un gobierno desfinanciado, 7.8% de déficit, estamos ya por cercanos al 2%. Entonces, eso es menos deuda para los ecuatorianos. Habiendo ya hecho eso, Lenin, ahora sí tenemos que enfocarnos absoluta y profundamente en los temas del diario vivir de los ecuatorianos. ¿Y no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo? Si no tienes ordenadas las finanzas y no hay plata para poder, no tienes capacidad de endeudamiento, no tienes las fuentes para las obras, hay que primero ordenar la casa y de ahí pintarla y arreglarla. Ahora tienen 10.000 millones de dólares en reservas internacionales, más los ingresos tributarios, más los ingresos petroleros. Es inadmisible, inaceptable que en los hospitales no haya medicinas, por ejemplo. Bueno, debe de haber medicina en los hospitales, por supuesto, y el presidente de la República ha estado recorriendo personalmente los hospitales, porque a veces el reporte que puede llegar viciado o sea, sí hay, pero no hay lo que se requiere, por ejemplo, ¿no? Ya los había recorrido antes el vicepresidente, ya había determinado las mismas conclusiones a las que llega ahora Guillermo Lasso. La diferencia entre el recorrido del vicepresidente y las del presidente Lasso son 20 meses, porque el vicepresidente los recorrió al inicio de la gestión y no es posible que el resultado siga siendo el mismo después de 20 meses de gestión. Eso demuestra que hay un problema de gestión, que hay un problema de recursos también, quizás. ¿Los van a corregir? ¿Están conscientes de aquello en el movimiento, creo? Bueno, sí, por supuesto, en que el presidente ha hecho tanto en el IES como en el Ministerio de Salud Pública el cambio en el IES de su delegado, y en el Ministerio de Salud Pública ha habido cambio incluso de ministro, y con eso debemos de ver pues ya los resultados, que no va a ser de un día para otro, pero sí tienen que ser a corto plazo. Cuando el presidente dice vamos a mejorar o vamos a reducir el costo de la vida, tenemos que entender, pregunto, quizás que habría una revisión al último paquete tributario que golpeó a la clase media. Bueno, tiene muchas aristas el llegar a reducir el costo de la vida. Los tratados de libre comercio nos traen más baratos los bienes a
a nuestros hogares, a nuestra mesa, y se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Ya con China vamos a hacer un tratado de libre comercio, y con las economías más grandes del mundo. Con Estados Unidos también se ha abierto ese camino. Con Europa ya se lo había hecho antes, y tenemos bienes más baratos por ende. ¿Cuánto tiempo le diría usted a la gente? ¿En cuánto tiempo debe esperar para empezar a ver ya los resultados de este giro de timón? Bueno, el equipo del presidente, también hay ciclos, hay momentos. El equipo del presidente que hubo en su inicio, por ejemplo, o sea, Simón creo que hizo un gran trabajo en finanzas, y ahora Pablo Arosemena está haciendo diferentemente otro gran trabajo. O sea, el llevar el dinero a las obras que la gente necesita. Yo creo que tengo plena confianza en un ministro como Pablo Arosemena lo va a hacer espectacularmente bien. Guido Chiriboga, asambleísta y presidente nacional del movimiento Creo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Lenín, a los ecuatorianos, y transparencia, y vamos a contar esos votos.